also younger than the sun. 6 historias camino de Japón. La semana pasada Julio nos habló de cómo un plato de sopa en Turquía le hizo replantearse muchos prejuicios. Hoy, claro, seguimos avanzando hacia Japón, pero esta vez la historia empieza con un mensaje de Instagram. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días, Guillén. Pues sí, la historia de hoy comienza... Bueno, pues yo había avanzado ya, iba cruzando Italia, crucé Grecia, había dejado ya el confort de la Unión Europea. Y bueno, la verdad es que iba disfrutando mucho, ya estaba metido en el viaje, ya estaba empezando a olvidarme de todo, sin horario, sin rutina, sin compromisos. Y un buen día, pues recibí un mensaje a través de Instagram. Era una persona, un familiar de una persona llamada Valentín, que me contaba que, bueno, pues que su familiar estaba haciendo un viaje muy chulo y me animaba un poco pues a seguir su viaje y, bueno, pues a contactar con él. La verdad es que en ese momento pues no le presté mucha atención, por ser honesto, porque bueno, yo estaba con mis rutinas y mis cosas. Claro. Y bueno, dije, bueno, pues nada, veí el mensaje, le di las gracias y seguí con mi viaje. O sea, ¿no te llamó demasiado la atención en ese momento? No, en ese momento no, porque la verdad es que, pues como te pasa cuando empiezas a viajar, las primeras semanas cuesta desconectar de todo y cuando empiezas a conectarte contigo mismo y a pensar que bueno, pues que tu rutina es singular, sencilla, que no tienes horarios, que no tienes compromisos, pues la verdad es que tampoco me apetecía mucho el generármelos, ni desviarme, ni nada de eso, ¿no? Así que, bueno, pues pensé que si en algún momento pues coincidía con Valentín, pues sería fantástico, pero bueno, ahí quedó la cosa. Así que, bueno, seguí viajando y al cabo de los días volví a recibir un segundo mensaje y me volvió a insistir, me dijo que estábamos relativamente cerca y, bueno, pues la insistencia me hizo fijarme, ver el perfil de Instagram de Valentín y fue cuando dije, oye, espera un momento, ¿eh? Claro, porque aquello, lo de Valentín, no podemos decir que fuera un viaje cualquiera. No, una vez que empecé a ver el perfil y me di cuenta de lo que estaba haciendo, dije, vamos a ver. Valentín, en ese caso, iba en un viaje que iba desde la Comunidad Valenciana hacia Samarcanda, ¿vale? Y lo llamativo es que no llevaba una moto de aventura de estas grandes con 1000 cosas, ¿no? Ni siquiera una moto moderna. Él iba viajando, y atención, en una Vespino de 50 centímetros cúbicos. Ahí la tenemos. Sí. Y lo curioso es que, bueno, pues yo viajaba con una moto muy grande, una Triumph Tiger Rally 1200 Explorer, con ese nombre ya tan impresionante, sí. Una moto de 1200 centímetros cúbicos, y sin embargo Valentín iba con una moto de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Y aquello despertó mi curiosidad y le llamé, le mandé un mensaje, empezamos a hablar, y lo cierto es que cuando estás viajando, llega un momento a los días que sí que empiezas a echar en falta pues una conversación con alguien, con un paisano, ¿no? Alguien de casa. Así que, bueno, pues mientras que estábamos hablando, pues calculé la distancia que nos separaba y bueno, pues estábamos apenas a ciento y pico kilómetros de uno del otro, así que le dije, oye, olvídate, que ya me desvío yo. ¿Y dónde os encontrasteis ahí? Pues creo recordar que era un pequeño pueblo, de estos que, bueno, pues que nunca pasa nada, ¿no? A mí aquel día me hizo un día malísimo, me llovió una barbaridad, así que llegué bastante cansado a aquel pueblecito, con ganas de, pues eso, de parar y descansar, ¿no? Claro. Yo cuando llegué, pues me encontré a Valentín, fue algo muy rápido el saludo. Rápidamente le pregunté pues cómo había encontrado ese alojamiento. Me dijo pues que había una mujer en el pueblo, pues que alquilaba habitaciones, así que dije, oye, déjame el teléfono, la llamo. Y tuve la suerte que, bueno, pues en la planta de abajo de esa casita pues había una habitación y me la alquiló. Así que, bueno, pues lo primero que haces siempre cuando vas viajando pues es dejar todos los trastos, desmontas todo, te quitas la ropa de todo el día, te pegas una ducha, pones a cargar los dispositivos, que es, bueno, las cámaras, el casco y todo. Y cuando terminé, pues ya pues me fui a hablar tranquilamente con Valentín. Vale, descríbenos un poco cómo era él, para que nos hagamos un poco una idea. Pues Valentín es un tío bastante singular. Es un hombre, destaca mucho una barba blanca que tiene frondosa, muy cuidada, espectacular. Y es un tipo simpático, afable, es un tío tranquilo, sobre todo un tipo muy tranquilo. Me contó su historia.
tiene 67 años, no, a lo mejor ahora tiene 68, y había trabajado toda su vida como conductor de un bibliobús, esos autobuses que son realmente una biblioteca con ruedas. Sí. Y él había tenido siempre el sueño de hacer ese viaje hacia Samarcanda siguiendo la ruta de la seda. Así que, bueno, pues es un tío bastante singular. Y sobre todo, su moto pues es mucho más singular que él. Hombre, claro, porque ese Vespino, aparte de... Claro, es un Vespino, también tenía mucha historia. Sí. Tú veías una moto... Bueno, aparentemente era una moto vieja, ¿no? Una moto de una generación como la mía, pues que bueno, ahí estaba. Pero sin embargo, te empezabas a fijar en esa moto y la verdad es que tenía muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, le había modificado la horquilla delantera de la moto, se la había quitado y le había puesto la de una bicicleta, de una mountain bike, porque, bueno, en este caso la mountain bike ya tienen casi todas disco de freno, entonces frenaba mejor. Las maletas que llevaban no estaban hechas por nadie, se las había hecho él con unas maderas de contrachapado. Qué fuerte. Y lo más loco es que había modificado incluso el chasis. Lo había partido por la mitad. Anda, ¿y por qué? Pues, bueno, había partido por la mitad y le había puesto una especie de tornillo para que eso no se descojonara. Bueno, entonces la idea de Valentín es, una vez que llego a Samarcanda, lo que hago es desmonto toda la moto, todos los accesorios, y quito el tornillo, la moto se queda en la mínima expresión, la meto dentro de las cajas y las cajas las mando facturada en el avión y el mismo avión que él se iba a revolver hacia España. Bueno. Así que, bueno, pues la verdad que me pareció muy loco decir, ese hombre está como una chota. Y luego cuando me iba contando digo, oye, ojito, que eso tiene mucha idea, ¿eh? A ver, a los genios ya sabes, a veces les llaman locos. Oh, highway boys all sleeping out with the dirty mouths and broken strings. Claro, yo imagino, Julio, que aquella conversación con Valentín daría para mucho. Sí, porque bueno, ya te relajas y recuerdo pues que bueno, pues la típica pregunta a esas horas es, oye, ¿has cenado? Y él me dijo que sí, que ya había cenado. Yo no había comido en todo el santo día, así que le dije, bueno, mira, yo voy a ir a dar una vuelta por el pueblecito a ver si encuentro algún sitio para comprar algo. Así que bueno, pues fuimos los dos a caminar y estaba todo cerrado, a esas horas ya está todo cerrado, salvo una pequeña tienda de comestibles. Pasamos a ella y lo curioso al principio fue pues estaba regentada por un tipo muy grande, muy tatuado, de estas personas que por estereotipos pues crees que debería estar en una discoteca o en otro ambiente que en una tienda de comestibles, ¿no? Y nada, pues le pregunté, eché un vistazo por lo que podíamos comprar allí. Había muy poquita comida, alimento fresco, y le pregunté si tenía, por ejemplo, pues una docena de huevos, media docena, lo que fuera, ¿no? El tipo me dijo que no, en ese momento no tenía. Y lo que sí que me hizo fue preguntarme si me estaba alojando en la casa verde que había al final de la calle. Dije que sí, ahí estaba con Valentín. Y me dijo una cosa bastante curiosa. Me dijo, bueno, pues déjame cerrar la tienda y luego yo voy a mi casa, que tengo allí, y yo te llevo a tu sitio, te llevo pues media docena de huevos. Vale. Así que bueno, pues Valentín y yo pues seguimos caminando, volvimos y al ratito pues apareció este hombretón con esa media docena de huevos. Con lo cual, bueno, pues empecé a hacer la cena, le di a hacer simplemente unos huevos fritos. Le pregunté a Valentín si le apetecía. En ese momento pues ya me dijo que sí, me puso otra carita. Y sobre todo me dijo, pero espera, que yo encima creo que traigo un trozo de chorizo, aún me queda un poco de chorizo que traigo de España. Si te parece, digo, bueno, pues oye, fantástico, una cena de huevos fritos con chorizo en medio de la nada, ¿no? Tanto. Así que bueno, pues nos pusimos a charlar, nos comimos los huevos. Eso era feo. No, hombre, no. Es entendido. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues fue un momento muy bonito porque él pues me hablaba de su viaje, de sus sueños, hablamos de la familia, de por qué te motiva el salir de viaje así. Y bueno, pues ahí estuvimos hasta muy tarde y la verdad es que nos reímos muchísimo. Y entonces a la mañana siguiente... Bueno, pues cada uno debería continuar su camino. Él se va a quedar allí un día más, yo iba a partir. Así que bueno, pues nada, nos dimos un abrazo, nos deseamos mucha suerte. Y nada, pues yo pensé que ya pues ahí nuestros caminos se separaban y bueno, parece que estaba yo equivocado. Anda, o sea que no fue la única vez que os visteis. No, el destino era caprichoso porque, bueno, yo me fui hacia Georgia, atravesé Georgia. Y recuerdo que la última jornada que estuve en Georgia, ya cerca de la frontera rusa, ahí estaba yo un poco más tenso porque
yo pensaba que, bueno, entrar ya en Rusia era como, bueno, aquí empieza el viaje serio, nos dejamos de Europa y aquí las cosas van a ser más complicadas. Así que, bueno, pues como sin querer que llegara ese momento, yo iba un poco perezoso para ir a la frontera y recuerdo que me paré en un sitio, en alto de montaña, a hacer unas fotos, estaba ahí tranquilo con la cámara, el dron, y de repente en la letanía empiezo a ver una figura, un punto amarillo, pues que se iba acercando. No, estaba muy lejos, pero me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y esto qué será? Y a medida que se iba acercando, pues mi cara expresaba una sonrisa hasta el momento de decir, no me jodas que es Valentín. Ahí le tenías. Y venía Valentín con su Vespino. Se estaba acercando. Sí, pasito a pasito, poquito a poquito, pero bueno, avanzando. O sea, es que qué casualidad encontrártelo allí. Sí, porque al final nosotros, pues no vamos en motos iguales, no llevas un destino planificado, el día te va a dar para parar en muchos sitios, con lo cual pues nuestros caminos volvieron a cruzarse de forma inesperada, ¿no? Y lo que fue realmente un momento de mucha alegría el vernos y saludarnos, pues poco después se iba a convertir pues, en uno de los momentos más complicados del viaje hasta Japón. Por tema de carretera, ¿no? Que estaba complicada la carretera. Sí. El tramo que hay desde ese punto, esos 50 últimos kilómetros hasta la frontera con Rusia, es extremadamente complicada. Muchísimos baches, el asfalto roto, muchísimo tráfico de camiones. Incluso recuerdo pues, que pasábamos por túneles totalmente ciegos, sin ningún tipo de iluminación. Yo, llevo una moto muy grande, muy preparada, con unos faros auxiliares increíbles. Entonces yo veía la moto de Valentín y decía, pero ¿cómo va a meterse Valentín con un Vespino por ese sitio, ¿no? Entonces, por seguridad para ambos, yo la adelanté, iba abriendo camino. Y recuerdo que lo que hacía era mirar por el retrovisor a ver si Valentín venía detrás mío, ¿no? Entonces, pues yo iba más preocupado que él parecía ir tranquilo, como si, esto pues lo hago un martes cualquiera, ¿no? El cruzar estos sitios con mi Vespinito. Vaya fenómeno. Pero bueno, iríais con tensión. Sobre todo, claro, como le ibas abriendo paso. Sí, todo el miedo es que pasara algo, ¿no? Y ya por ti, pero también por él. Entonces, claro. Yo fui bastante tenso en ese camino. Los camiones prácticamente nos rozaban. Cada vez que pasaban no tenían mucho cuidado con nosotros, había muchísimo polvo. Y yo solamente pensaba que, por favor, que este hombre llegue entero, ¿no? Así que cuando salimos del último túnel y pues ya llegamos a la frontera, pues yo respiré. Aunque creo que respiramos los dos, ¿no? Porque habíamos llegado de una pieza. Y allí os separasteis otra vez. Allí nos volvimos a separar porque estábamos cruzando la frontera rusa y fue curioso cómo la gente también te percibe, porque a él le vieron pues un hombre pues con una cara simpática, una barba estupenda, una moto pequeña, y apenas le hicieron 4 preguntas y le dejaron ir los agentes de frontera rusos. Yo, sin embargo, tuve menos suerte. A mí me vieron sin barba, con una moto más grande, y la verdad es que me dejaron parado 8 horas en aquella frontera. Wow. Fue bastante complicado. Así que cuando conseguí salir de la frontera y ya estar en terreno ruso, pues Valentín ya estaría pues no sé, a 150 kilómetros de mi posición. Así que lo que yo intenté fue buscar en ese momento un sitio tranquilo para dormir y descansar ya por ese día. Así que, pensé lógicamente que ya no lo volveríamos a coincidir en el camino. Pero no fue así. El destino es caprichoso muchas veces, ¿eh? Así que a los pocos días volví a recibir otro mensaje de Valentín y pues iba adelantado, un par de días adelantado a mí, y me pedía pues que si ya era capaz de encontrar un sitio donde vendieran una garrafa de gasoil, de aceite, su moto hace mezcla entre aceite y gasolina, pues que se la comprara y que en algún momento nos veríamos, ¿no? Así que dije, pues venga, yo te la compro, tengo sitio de sobra para llevarla, y fuimos, a los días nos encontramos en un sitio que recuerdo aquello, pues un sitio en medio de la nada, una gasolina muy fea, en una tarde lluviosa, nada especial, pero pues volvimos a vernos, le di su garrafa, nos saludamos, nos dimos un abrazo y pues nos despedimos esa vez, sí, por última vez, pues nos deseamos mucha suerte y pues en algún momento vernos en otro sitio.
¿Valentín llegó a Samarcanda, Julio? Él llegó, la moto no llegó tanto, se rompió a unos kilómetros antes de llegar, pero bueno, yo cuando me enteré de aquella noticia no entendí que había fracasado, porque su idea era llegar él, y él llegó, la moto llegó después, pero bueno, pues él llegó, ¿no? Entonces me acordé de un refrán que me enseñó un buen amigo mío, Chema, que es camino largo, paso corto, ¿no? Que al final, pues el tema es que muchas veces no hacemos las cosas por no arrancar, y si te das cuenta, pues bueno, pues hay un día que todo cambia, arrancas, continúas y vas hacia adelante. Pues sí, la verdad es que sí. Para la semana que viene, Julio, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, para la semana que viene os voy a contar lo que fue, pues probablemente la historia más intensa de todo el viaje. Yo estaba cruzando, bueno, pues estaba en Kirguistán, ya había entrado en Rusia, salía a Kirguistán, y a 50 kilómetros de la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, pues me ocurrió el momento más complicado de todo el viaje, pero también el más bonito. Pues gracias por compartirnos esta historia tuya con Valentín, Julio. Gracias por las que nos estás compartiendo, por lo que vendrá la semana que viene también, que se prevé interesante. Y esta ha sido la tercera de tus 6 historias camino de Japón con Julio Álamo. Muchísimas gracias. La semana que viene más. Nos vemos. Nosotros 4:42, 1 hora menos en Canarias. Enseguida